Si el protagonista pudiese escribir al principio de la novela o hacer un graffiti como los que hacían los otros en su casa, ¿qué escribiría al principio de la novela y qué escribiría al final? ¿Qué pregunto? Si pudiera hacer un graffiti, el protagonista... Siento que al principio pondría una casa entera, o sea, creo que al principio podría ser como el dibujito de la casa y al final podría poner escombros. Creo que quizás ese protagonista Sadik podría más bien usar esa imagen que también es como la imagen que da origen a la novela, y que al principio haya una casa y al final no quede nada. Hablando de ese principio y ese final, que al principio era una casa, sabemos que era una casa, aunque en el primer capítulo sabemos que está en ruinas, los otros, y al final vemos como en llamas. No sé si has querido hacer como una metáfora de cómo siempre ha sido la vida del protagonista o cómo él se ha encontrado. Yo creo que la casa es en realidad como la casa funcionaba a niveles estructurales porque daba origen al conflicto de la historia. O sea, la historia tenía que empezar por algún lado y es el personaje que tiene que volver a vender la casa. Y hay algo que sucede, o que a mí me sucede, y que creo que es un poco algo que siento que es un sentimiento bastante universal, y es este apego o esta imposible indiferencia que sentimos con la casa de la infancia. Hay un montón de cosas y un montón de metáforas de la adultez cuando uno vuelve a la casa de la infancia, ¿no? Las cosas no son del tamaño que uno recuerda. Hay a veces una sensación de que han movido algo del lugar, ¿no? Como a veces hay una pequeña desilusión de decir, ay, yo no vivía como en esta mansión que recordaba, sino que era una casa mucho más chiquita, de cómo esa casa y una construcción es el testimonio de que la memoria es algo mucho menos confiable y mucho menos estable de lo que creemos que es, sobre todo con nuestro pasado y con nuestra infancia. Y poner al personaje a que justamente usara ese espacio como excusa para tener que volver, y que ese espacio también fuera lo que nos iba marcando el paso del tiempo y casi como una metáfora de su familia, de su origen, funcionaba, ahí sí, como metáfora de quién es él, pero también como una guía estructural para la novela que intenta contar toda la vida de una persona. ¿Crees que... o qué hubiese pasado si al protagonista y a los niños de la novela, a su hermano Pablo... a Luciano no lo tengo tan no tengo tan seguro, pero sobre todo a él, al protagonista y a su hermano pequeño, ¿qué hubiese pasado si les hubiesen escuchado más? Por lo que le dice el papá de que a los niños no hablan cuando lo hacen los mayores y cosas así. A mí me gusta pensar que las infancias hoy en día son distintas, que tratamos distinto a la infancia, que tratamos distinto a los niños, que tratamos distintas a las masculinidades. A veces no estoy tan segura, pero me gusta pensar. Pero lo que creo que sucede en la novela no es solo una cuestión de escucha, sino también de diálogo. Para mí, el proyecto de la novela era hacer una novela que pudiera narrar el silencio de una familia y cómo el silencio también empieza a ser una facultad hereditaria, ¿no? Como ellos van heredando lo que no se dice y van heredando lo que no se dice. Y como no hay palabras para nombrar lo que duele, lo que molesta, el abuso, el duelo, la tristeza. Y ahí creo que eso es algo que da origen a la necesidad de que fueran hombres. Yo siento que las feminidades administran de manera muy distinta, incluso en el pasado administraban de manera muy distinta el trauma, la comunidad, porque a las mujeres no se nos han censurado tanto las emociones y demás, e incluso como en esas familias grandes uno
puede imaginarse a las tías diciendo de esto no se habla. Pero en esta familia, como no hay mujeres, ni siquiera se enuncia de lo que no se habla. Ni siquiera hace falta decir que de esto no se va a hablar porque eso no se puede nombrar ni para negarlo, ¿no? Y eso, como esa característica, a mí me parecía súper potente de lo que les pasa a esos personajes, a pesar de que ellos son tan distintos. Y yo siento que ahí hay algo que para mí también es un poco el corazón de la novela, y es, los hermanos son distintos. Gente que ha sido criada en lugares iguales y que ha sido criada bajo estímulos presuntamente parecidos, reacciona muy diferente y ha reaccionado muy diferente y lidia muy diferente con su pasado y con lo que duele y con la tristeza, y eso es algo como muy aleatorio, y a mí esa cuestión tan arbitraria me obsesiona, sobre todo en los hermanos. A mí hay algo que yo estaba esperando, el nombre del protagonista. ¿Cómo se llama? En los primeros capítulos no sabemos. O sea, sabemos la casa, vemos pinceladas, hasta que de repente conocemos su nombre de una manera casual, y es algo que me sorprendió, que el protagonista, cómo él se cambia también el nombre, como un nombre, o sea, algo que te han dado, para el protagonista puede ser también como una losa, como algo que le pesa. Yo creo que lo que sucede con los nombres es algo bastante impresionante. A mí me gustaba que el personaje, que no supiéramos su nombre hasta entrado la novela, sobre todo porque es él quien está hablando. Entonces hay una sensación de, pues no hace falta que lo diga porque soy yo, ¿no? Como esta idea. Y que después el nombre está en uno de los epígrafes, que es sacado de un poema de una poeta mexicana. Y después ese nombre como una especie de yunque que se carga. Y yo creo que hay mucho sobre los nombres, sobre la identidad, sobre la importancia de nomenclarse a uno mismo de una manera que en los últimos años hemos aprendido de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Como de esto no es algo menor, no es un chiste ni para mí ni para el personaje, incluso cuando el personaje muchas veces parece instrumentalizar esas cuestiones. Para mí hay algo de este aprendizaje sobre lo que un nombre pesa, que muy generosamente y muy amorosamente nos han mostrado justamente las personas de la comunidad LGBTIQ+, y que es lindo haber aprendido de ahí que esto que no es un asunto liviano, y también las cuestiones como sobre la identidad y sobre cómo no elegimos la identidad. La identidad es algo que es previo a la elección, y que eso como a mí no deja de parecer una idea muy bella y muy emocionante en tiempos de amenazas de las ultraderechas, en las que la identidad siempre está puesta, ¿no?, como una especie de chivo expiatorio, y donde estas falacias que circulan por estos discursos súper violentos que implican como, bueno, no, que elijan otra cosa o que elijan ser lo que creen que son en el espacio privado, y no en el público, y para mí es importante resaltar que la identidad no es voluntaria. Uno no está seguro de por qué es lo que es, uno no está seguro ni siquiera de qué es lo que es uno, ¿no? Uno no está del todo o 100% completo sobre qué es lo que hace de uno, y yo creo que eso es mucho menos susceptible a cambiarse de lo que muchas veces circula. Así que ese nombre como aquello que pesa y que está al alcance del cambio, pero bueno, que muchas veces no basta, no es suficiente. Hay otra pregunta que te quería realizar, y es el capítulo 3. Es un capítulo muy angustiante, muy crudo, y sabemos del pasado doloroso del protagonista, y a mí me impresionó cómo te decía antes, cómo se describe esa capilla, ese Jesucristo y yo me preguntaba, ¿qué hubiese pasado si Jesús lo hubiese mirado al protagonista? Si hubiese ocurrido ese milagro, ¿hubiese cambiado algo en la forma de ser, en lo que estaba pasando, en lo que le estaba angustiando? Ay, ojalá.
Es un capítulo en el que había varias imágenes. Yo estuve muy obsesionada con la Biblia, con la lectura de la Biblia y con como la iconografía católica. Para esta novela hay algo como este lenguaje súper barroco, y esta cosa de las capillas y de las iglesias, ¿no? Y el silencio, como había algo de una estética que yo necesitaba recrear, y que fue muy agradable para mí buscar también, fue muy interesante. Y en esa búsqueda me resultó, creo que en el santuario de la Virgen bueno, no me acuerdo cuál, pero había un Jesús en una de esas capillas que me pareció tremendamente erótico. O sea, me pareció que toda la figura era muy erótica. O sea, había algo de esta escultura de un hombre en paños menores, ¿no? De tamaño real. Y muy impresionante como la expresión de sufrimiento, pero también algo un poco masoquista de ese sufrimiento, y todo lo que tienen esas imágenes de esa potencia y de esa solemnidad. Y me imaginaba a este personaje en esta situación tan terrible, ante este recuerdo tan terrible, al que nunca se puede nombrar. Hay algo que sucede a lo largo de la novela que tiene que ver con esa primera pregunta, y es que ellos nunca dicen lo que pasó. Sí. Nunca se dice, es lo que nos pasó, porque nosotros, pero nunca se habla explícitamente y tampoco se cuenta explícitamente. Hay como unas imágenes y se da a entender, pero yo no quería entrar en ser explícita, justamente porque me parecía que el personaje bordeaba ese recuerdo con miedo a abordarlo. Y creo que ese momento como de ternura y de ingenuidad de un niño, que no deja de ser un niño ante esta imagen que lo confunde, y que es esto que han dicho que es tan sagrado y que te va a salvar y que no te salva, ¿no? Creo que también hay algo de estar o de entrar en contacto con la maldad que contrasta con esta idea religiosa de la bondad por sobre todo, y que ese Jesús fuera testigo te da un gusto muy amargo por ese niño que no es salvado por ese Dios. Sí. A mí, un personaje femenino, porque a la madre la conocemos en un capítulo, intuimos que algo la pasa, no sabemos, se habla de enfermedad mental de algún modo, o a lo mejor es lo que intuimos por los cambios de humor que tiene a lo largo de ese capítulo. Sabemos cómo muere, y también un personaje femenino que me enamora es la tía Chela, que aunque digamos aparece, pero aparece en momentos de muerte, en momentos parece que de muerte y cuando todo va mal. ¿Qué hubiese pasado si la tía Chela fuese una figura femenina constante? Porque solo la vemos en épocas y luego ya al final sí, pero... Me gusta mucho esa pregunta y la manera en la que la armaste, porque para mí la novela lo que tiene es que todos los personajes femeninos, que son muy pocos, muy acotados y aparecen en momentos muy breves, siempre aparecen señalando el desmadre de los hombres, ¿no? Todas aparecen y dicen: lo que están haciendo es horrible, chicos, es una cagada tremenda, chao. Y se van. Y eso es algo que a mí me gustaba. O sea, yo estaba muy enganchada con los personajes masculinos y me gustaba, y quizás es un guiño a mis propias perspectivas políticas, pero me gustaba la idea de que las mujeres aparecieran solo para marcar la tragedia de los hombres sin hacerse cargo. Es decir, como ellas no van a pagar los platos rotos, se van, desaparecen. Y son quienes tienen como estos pequeños instantes de sabiduría y de compasión en las vidas de estos hombres. Y creo que
yo siento que a veces veo un poco el mundo de esa manera, ¿no? Como hay algo de estos hombres que hicieron en la guerra, ¿no? Y esta conflicto sin tregua, y la manera en la que las mujeres lo intervienen sin alterarlo o sin sacrificarse a ellas en esa manera de alterarlo. Creo que eso es algo que para mí estuvo pues hecho de manera muy deliberada, y con la tía Chela también había una figura que me interesaba, y era la figura de esta tía soltera de esta época, ¿no? El que, claro, que se hace cargo de una familia, pero pues que era la de su hermano, pero tampoco es como un lugar en el que ella queda, o sea, es un lugar que le adjudican casi como de una manera obligatoria, y que toma con un nivel de generosidad como incuestionable, pensando que un hombre no se puede hacer cargo de 3 hijos, un hombre solo en los 60s, ¿no? Como esto no puede suceder, necesito que venga. Y esa idea muy anacrónica de cómo se armaba esa familia, porque además con esta noción de que pues como es soltera no tiene nada mejor que hacer, o sea, no le tocaba porque total ella no había tenido hijos, ¿no? Como esta conformación de estas familias que no tenían en cuenta los proyectos de vida de estas mujeres, y que quizás ellas tampoco, pero no lo sabemos porque quien narra pues es uno de los hombres. Eso es verdad. ¿Cómo sería el mundo si el silencio fuese nuestro amuleto más preciado, en un mundo lleno de palabras hirientes, como vivimos ahora prácticamente? Yo creo que a veces pienso mucho en la manera en la que hoy en día, como en el presente inmediato en el que vivimos, el silencio se vuelve cada vez un bien para mí más preciado, porque es un mundo en el que estamos todo el tiempo obligados e invitados a opinar, ¿no? A abandonar el silencio sobre cosas que a veces no nos interesan, de las que probablemente no sepamos suficiente, y hay como este afán por pronunciarse y por tener una certeza. Y yo creo que es un momento en el que todas esas posturas taxativas y todas esas posturas para el afuera son posturas muy nocivas, ¿no? Como hemos renunciado a dudar, hemos renunciado a pensar, hemos renunciado a decir que tenemos que leer más sobre algo, hemos renunciado a hablar con otros y otras fuera de estos universos digitales que muchos de nosotras y nosotros deambulamos, ¿no? Y a mí como que me parece que es algo terrible. Yo creo que si antes habíamos hecho un gran esfuerzo porque muchas por reivindicar la palabra, quizás es un buen momento para reivindicar el silencio ante la duda, ante la incerteza, ante la poca asertividad, ante la idea de lastimar, ¿no? Como creo que yo en eso sí, como en el presente, procuro intentar bastante no entrar en esas dinámicas de la inmediatez de la palabra, porque creo que la palabra no puede perder valor, porque tiene valor, y eso, como esa vorágine de la opinión, de la palabra, del tuit, de la crueldad, de cómo esa palabra puede ser cruel con otros y otras, incluso cuando no se hace con esa intención. Creo que si bien no es el silencio que rodea la novela, con respecto al presente, creo que el silencio empieza a ser, es que a veces una virtud que me interesa. Hay 2 escenas que me impactaron y yo pensaba, a ver qué hay. Una de ellas es el armario de nogal de la madre, que el protagonista no sé qué pensaba que iba a encontrar al abrirlo, o al mismo tiempo yo tenía la ilusión de decir, va a encontrar respuestas, va a encontrar algo, y otro es cuando el hermano y la caja fuerte, ¿no? Que no sabía la esposa y su hija que había, y la abren y encuentran las cartas,
y me gustó mucho que el armario estuviese vacío, pero la caja fuerte, como que estuviese lleno de las cartas del protagonista. No sé si lo quisiste hacer. Me encanta, no lo quise hacer, pero me encanta. Me encanta que hubiera resultado así, porque creo que es la contracara de un sentimiento muy particular. Ante la muerte, hay una sensación, a mí me pasó, eso, como yo pensé mucho en esa sensación de cuando murió mi papá, que era revisar, como pensar en todo el momento en el que estás haciendo con tu familia, si es el caso, y sacando las cosas y las pertenencias y no sé qué. Y a mí me gustó mucho una chaqueta que me quedé, ¿no? Y por algún motivo, durante todo el tiempo que la usé, ya la uso poco porque me da mucha nostalgia, porque durante el tiempo que la usé, siempre metí las manos en los bolsillos con la tremenda ilusión de encontrarme una carta de instrucciones, ¿no? Hija, esto es lo que va a pasar. Y a pesar de saber que no existía una carta en esa chaqueta, pues ya la había usado varias veces, siempre que iba por la calle en un gesto desprevenido y metía la mano en el bolsillo, la ilusión de encontrarla y la siguiente desilusión de no encontrarla era totalmente demoledora. O sea, era como, oh, no puede ser. Y hay algo de esa idea, ¿no? De que los muertos dejan instrucciones, que nos dejan instrucciones, que para mí es muy infantil y al mismo tiempo muy bella, porque uno piensa como, no, sí, claro, esta persona que me ama y me amó me va a dejar como este mapa de qué hacer, que te oriente. Y que obviamente uno puede decir, bueno, eso existe en el pasado, eso existe en toda la vida que se vivió. O sea, hay unas instrucciones que se dejaron a partir de conocer a otra persona, de saber qué le gustaba y demás. Pero nunca dejó de acompañarme esa sensación, como esa pequeña ilusión. Y pensando en ese personaje dije, si yo lo pongo a ver ese mueble, después de años, esa sensación tiene que ser todavía más grande, como claro, voy a encontrar y esto va a ser la respuesta y finalmente no hay esa respuesta. Y la situación quizás es un poco la contracara de lo que pasa con Pablo, que es que sí encuentran unas cartas, pero esas cartas no son unas instrucciones, no son como lo que esperaban encontrar de Simba, como esa clase de voz, esto es lo que tienes que hacer, sino los rastros de un pasado que te marca también los principios de una persona que son una guía para el futuro. Y yo no sé si esto le pasa a las personas que atraviesan duelos, no sé si es una sensación común, pero a mí me sucedía con mucha intensidad y me parecía tan bella como cruel, ¿no? Como, sí. No, encontré una factura, o sea, claro, encontré un papel y era una factura de unos chicles, o sea, claro, como esta contraposición es una emoción y es una situación a la que yo puse mucha atención y pongo mucha atención y creo que por eso la usé en esas dos situaciones. Otra de las cosas que a mí me sentí otra vez niña es Pablo y su miedo a la oscuridad. Como en los momentos en los que su hermano piensa en Pablo de muchas maneras, porque a Luciano como que no tiene mucha simpatía, pero a Pablo le ve como a esa persona que a él de algún modo le hubiese gustado ser. Y en ese miedo a la oscuridad, cuando lo recuerda, yo sentía que a lo mejor también él tenía ese miedo a la oscuridad, o sea que mediante recuerdo a su hermano también él recuerda cómo él se sentía. Me parece muy hermosa esa lectura, toda tu lectura de la novela me pareció muy linda a través de las preguntas. Yo creo que hay, o sea, pensando sobre esto, hay algo muy lindo que sucede con los miedos de los otros. Y es que el miedo es algo súper personal y cuando uno crece, uno constata, o sea, yo creo que hay miedos que no se dejan de tener, hay miedos que se enfrentan de otra manera, pero hay algo muy
dulce al pensar en el miedo del otro, ¿no? Y sobre todo de un hermano. Yo creo que hay como una consideración al recordar cuál es el miedo que tiene un hermano, al recordar a qué le tiene miedo alguien a quien hemos amado. Y que es un personaje particularmente desapegado y al mismo tiempo muy conflictuado y atravesado por su vínculo con sus hermanos, también hay algo de él pensando en su hermano Pablo como esta entelequia perfecta y maravillosa, en parte porque ha muerto. Yo sí creo que es un personaje que hace esa operación porque ya no está, ¿no? Ya no tiene que lidiar con la respuesta de ese hermano y tengamos en cuenta que todo nos lo cuenta él. Pero sí siento que eso hace un poco la muerte y por suerte está esa expresión de que no hay muerto malo y yo un poco la reivindico como a veces en algunas situaciones es como ay, no, ya se murió, no sé, no tengo ganas de pensar en lo que debió haber, ya lo que fue, ¿no? Como hay, para mí en algunas situaciones, obviamente si no son unas situaciones de violencia terribles, sino como pequeñas arbitrariedades, soy pro reivindicar a los muertos, olvidar, hacer la vista gorda ante ciertos actos de los familiares, pues, de las personas a las que lo he amado. Y siento que él un poco hace esa operación también para poder juzgar de manera mucho más cruenta a su otro hermano, ¿no? Como que es algo muy manipulador de su parte, como esto no lo habría hecho Pablo, nuestro otro hermano, y la verdad es que no lo sabemos, y ya no puede hablar. Entonces creo que eso es algo como que está todo el tiempo en ese personaje, y es esta manera de edulcorar como y endiosar muchísimo a su hermano menor. Y tengo una pregunta de un personaje que a mí me ha enamorado y me hubiese gustado, bueno, y me gustaría preguntarte qué hubiese pasado si se hubiese quedado con Memo, si se hubiese ido con él. Un personaje con el que se entendía, con el que le enseñó tanto y parecía ser feliz realmente con él. Yo creo que si lo pensamos así, yo creo que el personaje probablemente hubiera muerto prematuramente, pero hay algo lindo de la propuesta o de lo que le interesaba de Memo y era esta idea de ser un militante político que implica pensar en otros, y yo creo que eso habría sido bueno para el personaje, pensar en otros, pensar que él, su futuro, su destino, sus experiencias, sus miedos, sus angustias no son lo único ni lo más importante, y ahí obviamente la militancia política, en este caso la militancia armada, también hay que decir, eran los 70s, pero sí como la pregunta política, o la pregunta por el país y por la injusticia y por la desigualdad, para mí es algo que al personaje le habría hecho bien, y que evidente, o pues a mi juicio le faltó. Pues muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a ti, muchas gracias. Espérate, voy a